Morraleros y morraleras, la caza es vida. El morral del cazador. Muy buenas, y os doy a todos la bienvenida a un nuevo capítulo de vuestro programa cinegético de cabecera. Os doy la bienvenida al Morral número 312, último programa del mes de febrero, que nos lo hemos comido sin darnos cuenta y que marca el final del periodo de desveda, que marca el final de la temporada 22-23 para dar paso a la temporada 23-24. Espero que estéis todos bien y que disfrutéis de este último fin de montero. Nosotros de momento vamos a ir con el menú que os he preparado para el morral de hoy, que viene muy interesante como siempre, porque en primer lugar nos vamos a ir al pronóstico del tiempo con Jorge Rey, que viene a confirmar los cambios que ya anunciaba la semana pasada. Vuelve el frío, ha vuelto el frío para iniciar el mes de marzo. Tras él nos iremos al resumen de noticias semanales de la mano del portal CazaWorld, para posteriormente tener la tertulia semanal. Esta semana no hay tertulia como tal, pero os vamos a redifundir el evento que organizó esta semana pasada AEPES, la Asociación Española del Perro de Sangre, sobre cómo matan y hieren las balas, de qué manera afectan a los rastros, el tipo de tiro, características de las diferentes puntas o cómo afecta al animal dependiendo de la dureza del mismo, y todo bajo la batuta y la conducción de un amante de la caza de rececho y experto en armas y balística como es Álvaro Piqueras. Una charla de cara a la temporada del corzo y a las esperas primaverales que nos viene que ni al pelo. Aparte, bueno, pues que tenemos que ir, como siempre digo, profesionalizándonos cada vez más y aprender a conocer cómo mata o cómo hiere nuestro arma y las diferentes balas que vayamos probando. Una charla que es más una lección, una clase magistral, de verdad que merece la pena y mucho escucharla con atención, así que os recomiendo que lo hagáis. Y para finalizar, como todas las semanas, estarán con nosotros los amigos de Hans Todo Montería, esta semana de la mano de Miguel Arjona, que nos acercarán las mejores ofertas de caza para recechos nocturnos en Turquía, recechos de corzos, arruís o tiradas en Marruecos. Así que sin más, pasamos a saludar a los amigos y a las amigas que nos escuchan desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram, o desde las plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo y Audible, plataformas desde las cuales os podéis suscribir al Morral y cada semana, en cuanto suba el programa, os saltará la notificación de que ya tenéis disponible un nuevo programa. Saludamos a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo, en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Feeling en el 107.6 de la FM, y a los amigos de la Montaña Leonesa, que nos escuchan desde la radio Montaña Leonesa. Nos vamos ya a charlar con Jorge, al pronóstico del tiempo, después a las noticias y a la tertulia morralera, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Vamos a escuchar, como todas las semanas, la recomendación que nos hacen desde Mutuasport, la aseguradora de los cazadores, y que, como bien sabéis, patrocinan este programa. Seguro de caza mayor, monterías, batidas y gancho. Se pueden contratar como seguros desde un día y disponemos de pólizas de diferentes tipos de coberturas. Seguro especial orgánicas. Seguro para asegurados que tienen claro las monterías que van a realizar durante todo el año. Con este seguro ponemos al alcance de nuestros asegurados todas las monterías que desea realizar en una sola póliza, consiguiendo así un mejor precio que contratando las monterías de forma individual. Para más información sobre nuestros seguros, contacta con Mutuasport 915-340-444 o a nuestro email mutua@mutuasport.com. Si tienes un accidente de caza y necesitas asistencia médica de urgencia, llama al teléfono 24 horas 917-371-348. El morral del cazador.
Bueno, morraleros, y antes de irnos a las noticias, nos vamos a la sección del tiempo con Jorge Rey, la sección que nos ayuda a preparar las salidas al campo y saber, bueno, pues el tiempo que nos va a hacer de cara al próximo fin de semana y para la siguiente semana. Desde Monasterio, Burgos, ya nos escucha Jorge Rey de la Organización Meteorológica Tradicional. Bienvenido al Morral una semana más. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Pues bueno, la verdad que encantado. Sufriendo este temporal invernal, en toda regla. Bueno, como adelantaste la semana pasada en la charla, ya hemos tenido nieve ayer y hoy, y este fin de semana algo más de nieve también vamos a tener, y frío sobre todo. Sí, efectivamente. Estos días hemos estado con nevadas que incluso han sido intensas, sobre todo, pues bueno, afectan a zonas del norte y centro peninsular, zonas del sur. Pues bueno, algo es verdad que se espera que pueda llegar, también incluso este fin de semana. Seguiremos teniendo más lluvias y nevadas por el territorio peninsular. Y bueno, de hecho, este temporal también incluso podría seguir viéndose durante la semana que viene. Pero bueno, vamos un poco a profundizar porque hoy viernes, pues bueno, todavía seguimos con ese frío, heladas de hecho incluso también bastante intensas estos próximos días, el sábado, el domingo. Esperamos, sobre todo, por ejemplo, en Castilla y León, provincias como Burgos, heladas que podrían incluso acercarse a los menos 10 grados, con lo cual, pues bueno. Frío, sí. Efectivamente. Y lo dicho, hoy viernes, pues bueno, tenemos entrada de más borrascas que siguen trayendo más nieve, sobre todo, pues quizá hablamos, por ejemplo, en cuanto a zonas montañosas, pues el Cantábrico, el Sistema Central. De hecho, hoy viernes quizá lo más importante en cuanto a nevadas pueda registrarse en zonas del oeste de Castilla y León. Y sí que es verdad que este sábado y domingo, pues bueno, se verán lluvias que llegan a zonas, sobre todo, del oeste y del oeste peninsular, donde serán incluso con más intensidad, lo cual también la llegada de esas lluvias a zonas más del sur, pues podría proporcionar esas nevadas en áreas montañosas de la zona sur de la península. Y luego, pues bueno, por el Mediterráneo, sobre todo la zona ya sea de las Islas Baleares o la zona de Cataluña, pues también esperamos no solo incluso precipitaciones, que hasta podrían ser intensas, sino que también nevadas, pues eso, en los Pirineos, ¿no? Perfecto. Entonces bueno, un poco, pues eso, días fríos, días de nieve, incluso lluvias. Y la semana que viene, pues bueno, parece ser que los vientos que seguirán teniendo una procedencia de norte, pues nos van a traer frío, heladas intensas, principalmente por zonas pues igual de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid luego incluso hacia zonas de Aragón, bueno, un poco por bastantes, vamos, generalizadas, incluso intensas, ¿no? O sea que podemos decir que la semana que viene va a venir marcada por las bajas temperaturas. Sí, bueno, ya incluso este fin de semana se verán heladas intensas y luego pues lo que iba a comentar, la semana que viene seguiremos con algunas nevadas, que es verdad que principalmente pues se verán afectadas zonas del norte peninsular y bueno, luego poco a poco se iría relajando la situación, aunque bueno, es verdad que las borrascas que se aislarían nos dejarían todavía inestabilidad para finales de la semana que viene, sobre todo más hacia zonas del sur. Así que bueno, días de nieve, días de frío y días y días que dejamos atrás el mes de febrero. Ya entramos en marzo la semana que viene. Efectivamente. Bueno, de hecho, para entrar en marzo, este temporal nos irá poco a poco abandonando a la península ibérica, pero es verdad que como se aísla la borrasca hacia zonas de Marruecos, pues también llegarán lluvias la semana que viene a las Islas Canarias. Comentaban que, vosotros que sois los entendidos, que todas estas borrascas vienen propiciadas porque en las zonas de Escandinavia hay un anticiclón, por lo cual nos mandan todas las borrascas hacia abajo. A ver, básicamente el movimiento que se produce, que se veía con las cabañuelas y que actualmente se está viendo, es que, tienen una fuerza el movimiento que se está creando, crea que las borrascas puedan bajar más a latitudes más bajas, incluso de una forma intensa,
Y claro, es verdad que también gracias un poco a la situación de los anticiclones, ¿no? Hacia donde tienden a reforzarse, digamos, pues crea que aquí hacia España este invierno se estén viendo más vientos continentales incluso, lo cual pues trae aquí más frío y luego pues esa, digamos, corriente de chorro que se dice, pues que bueno, pues este año digamos que está muy movida, lo cual pues hace que aquí a España pues eso puedan llegar más borrascas y oye, desde luego que es una muy buena noticia. De hecho, si comparamos con el año pasado, pues este invierno, esta temporada, vamos, está siendo mucho más movida desde luego, sí, y con mucha más nieve, que bueno, ahora para este mes de marzo, aunque ya queriendo mejorar el tiempo y de hecho tendiendo más hacia la primavera, sí, todavía podremos tener llegadas de frío, incluso de nieve, así que bueno. Es lo que dicen las cabañuelas de cara a marzo. Claro, no podemos derogar lo que, como dice el refrán de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Pues eso. Sí, pero en este caso, bueno, pues que quizás el invierno no acabe justo el 21 de marzo, ¿es? ¿O el 20 de marzo? Sí, el 20, sí, pues nada, yo creo que es 21 de marzo, pero vamos, efectivamente, pues que se alargará un poquito más, pues que bien estará en toda la nieve posible. Muy bien, Jorge. Bueno, pues nada, ¿quieres acabar con algún refrán? Claro, hombre. A ver. Pues mira, hoy, por ejemplo, vamos a acabar con 1 de febrero todavía, el próximo día ya será de marzo. Sí. Que nos dice así: febrero, mes de cebadero y cabrito en el caldero. Sí, señor. Sí, señor, Pues sí, señor. Muy bien. Pues nada, Jorge, una semana más, muchísimas gracias. Te deseamos un feliz fin de semana, una buena semana y hablamos dentro de 7 días, ¿vale? Bien, pues oye, muchísimas gracias a vosotros y a pasar un buen fin de semana. Igualmente, hasta la semana que viene. Saludos. Amigos cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza, ya tenemos fecha para la 12ª edición de la Feria Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la comarca de Liébana. 31 de marzo, 1 y 2 de abril tienes una cita en Liébana, Cantabria, en el recinto ferial de Potes. Ya sabes, no te puedes perder la mejor feria de caza y pesca del norte de España y, como siempre, con los mejores sabores de nuestra comarca. 3 días de feria, conferencias, tiro al plato, cetrería, agility, show cooking, exposiciones, actividades para todos los públicos. Y el sábado 1 de abril a las 5 de la tarde, gran subasta de caza, eje central de nuestra feria. Recechos de rebeco y venado, las mejores piezas de caza, sin duda en el mejor cazadero del mundo, las inmediaciones de los Picos de Europa. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, te esperamos en Liébana, Cantabria. Y vamos ya con las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vamos a poder disfrutar de los mejores reportajes de productos de caza para el cazador, como al igual, bueno, pues podemos disfrutar de reportajes que son documentales de días de caza. Reportajes grabados y editados con todo el gusto del mundo desde el punto de vista más constructivo y para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Si entráis en el portal de CazaWorld o os suscribís al canal de YouTube de cazaworld.tv, vais a poder disfrutar de varios vídeos, como por ejemplo el de Corzos de Abril. Dado que tenemos la temporada ya aquí, pues vamos a disfrutar de este documental en el que, bueno, pues de la mano de Soloñac y en la que acompañamos a Carlos Aparicio y a José Ángel Pinar tras los corzos en los montes de Guadalajara. Una aventura en la que vamos a poder disfrutar de esta modalidad en la que hay que poner todos los sentidos como cazador para poder acercarnos lo máximo al corzo. Bien, pues este vídeo y muchos más los podéis encontrar en YouTube, en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer que la Comunidad Valenciana tratará de aprobar una ley animalista que no excluye completamente a los perros de caza como la nacional. Esta semana se ha llevado a pleno la ley animalista de la Comunidad Valenciana y desde la Federación de Caza de la región denuncian que se trata de un texto que va contra la lógica y la sensatez jurídica y esperan que se interrumpa el procedimiento parlamentario.
Y por otra parte, y sin salir de la Comunidad Valenciana, los cazadores amenazan con dejar de cazar jabalíes en dicha autonomía si no se atienden sus peticiones. El aumento del coste de la munición y de la gasolina necesaria para realizar desplazamientos, unido a la obligación en la que se han convertido cazar jabalíes a la región, ha llevado a la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana a solicitar ayudas. Si no las reciben, amenazan con dejar de cazar. 2 guardias civiles son procesados por desviar al mercado negro armas que iban a ser inutilizadas. Los agentes sacaban presuntamente armas cuyo destino era la inutilización o el achatarramiento y las introducían en el mercado negro para su posterior distribución. La Fundación Artemisan informan en una nota de prensa que el Observatorio Cinegético sigue consolidándose como la mayor herramienta de monitorización de fauna silvestre cinegética en España y ha logrado registrar ya cerca de 5.000 censos válidos desde su puesta en marcha en el año 2020 con la participación de cerca de 700 censadores activos de toda España. Emergencia cinegética en Lérida. El conejo se controlará con trampas, capturas nocturnas y equipos especiales de cazadores. Las medidas permitidas pasarán por la captura nocturna, creación de equipos exclusivos para la caza de conejos y la colocación de trampas. El objetivo es reducir de manera urgente la densidad de conejos hasta alcanzar una cantidad de 50 ejemplares por kilómetro cuadrado. El último censo, realizado en octubre de 2022, resultó que la media era de 123 conejos en esa extensión de terreno. Denuncian a un furtivo tras publicar en redes imágenes suyas disparando a jabalíes y conejos desde el coche. El Cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña ha denunciado a un furtivo que, como decimos, disparaba desde el coche de noche con focos en zonas de seguridad a jabalíes y conejos, entre otros animales, sin ni siquiera tener permiso de armas ni de caza. La investigación se inició después de que el investigado compartiera algunas fotos de sus hazañas en las redes sociales. Y la ley animalista de Belarra multará la cría en casa de perros, gatos, pájaros o peces con hasta 200.000 euros y regalar un perro, como se había hecho hasta ahora, tendrá multas de hasta 10.000 euros. Y finalizamos con la noticia de Cinegética semanal, y es que una de las novedades más importantes en exposiciones y taxidermia que se mostrará en Cinegética 2023 es una exposición única, posiblemente a nivel mundial, por las características de sus trofeos, su belleza y su interés científico cinegético. El Museo Taratológico, Trofeos Raros, de Don Francisco Mena. Paco, con una colección de alrededor de 800 trofeos, una gran muestra de las piezas más importantes de dicho museo, las va a llevar a Cinegética para que puedan ser disfrutadas por todos nuestros visitantes y amigos. Hola, hola, hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 658693101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración, y muy buena temporada y buenos días de caza a todos. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, vamos ya con la tertulia semanal, que, como se ha adelantado en el editorial, no es una tertulia, sino que os traigo para redifundiros la clase magistral sobre cómo hieren y matan nuestras balas y nuestros calibres de la mano de Álvaro Piqueras y de AEPES. Una clase sobre balística interna y externa, que es lo que ocurre antes y después del impacto de la bala, la evolución de las armas y de los proyectiles, agentes externos que influyen más en el tiro,
como los ángulos, la temperatura, la altitud, el viento, la climatología y el tema central, que es cómo matan las balas y la importancia de saber interpretar adecuadamente el lugar del impacto. Como digo, una clase magistral de Álvaro, y mi enhorabuena para EPES por este tipo de conferencias, porque la verdad es que son muy necesarias y sobre todo muy demandadas por los cazadores. Para seguir a EPES en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, ponéis a EPES o Asociación Española del Perro de Sangre, o para seguir a Álvaro, por ejemplo, pues para aprender un poquito más o preguntar alguna duda que os surja a raíz de la charla que dio, podéis contactar con él en el perfil de Instagram @bilobahunting, biloba las dos con B, @bilobahunting. Así que, sin más, os dejo con la charla, que por cierto, hago un inciso, fue una charla en la que Álvaro expuso con gráficos para entender mejor el tema del que se estaba hablando. Aquí en el Morral, como comprenderéis, no hay gráficos, pero sí que puede que haya alguna referencia a ellos, ya que os vamos a redifundir aquella charla. Tirad de imaginación para poneros en situación. Así que, vamos a por ello. En cuanto a la evolución de las armas de caza, bueno, pues inicialmente, y me salto la parte de tirar piedras y dar con garrotes, pues el tema de las flechas y las lanzas, que hoy en día sigue, de hecho, bueno, está en boga con el tema de la arquería, pues básicamente se basaban, se basaban en la sección, en seccionar vasos sanguíneos para conseguir la muerte por desangrado de los animales, ¿vale? En torno al año 1400 se descubre, no se descubre la pólvora negra, sino que se empieza a aplicar a las armas. Antiguamente en China se utilizaba pues para fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Y se utilizan en armas de animalisa, que tienen una precisión y una velocidad de salida de los proyectiles relativamente baja y bastante baja teniendo en cuenta los estándares de hoy en día, por lo que siempre procuran imitar de alguna manera el efecto de las flechas, de seccionar una parte ancha de tejido, pues utilizando calibres grandes. Luego, en torno al año 1550, se empieza a hacer el estriado de los cañones, con lo cual permite utilizar proyectiles de diámetro más pequeño y mayor peso que el de una esfera como tal, al mismo tiempo que mejora la precisión y por tanto pues la distancia a la cual se podía hacer fuego a las presas o los animales. En torno a 1885 se descubre la pólvora sin humo y se empieza a aplicar a las armas de caza, lo cual implica un aumento bastante considerable de la velocidad. Muy bien, entonces junto con la evolución de las armas tenemos de alguna manera pues la evolución de los proyectiles. Inicialmente eran pues plomo esférico, que permitía únicamente pues jugar con el diámetro en base al arma que las disparaba y jugar con su dureza en función de las aleaciones que tuviera, es decir, no si era plomo puro o plomo con antimonio o bismuto, lo que fuera. Iban evolucionando pues hacia proyectiles troncocónicos o de punta redonda. Estos son proyectiles fundidos, que son los típicos proyectiles de armas de avancarga. Con la evolución a la pólvora sin humo empieza a haber unas limitaciones inherentes a los proyectiles de plomo, básicamente que debido a la alta temperatura de la combustión, digamos que los culotes de los proyectiles se empezaban a fundir o se fundían en parte, por lo cual emplomaban mucho los cañones, y al igual que el rozamiento de los proyectiles con el estriado, también por las altas velocidades, emplomaba en exceso. Por lo tanto, la siguiente evolución lógica es el proyectil encamisado que todos conocemos y que es el más utilizado, el más común, en sus diferentes versiones o opciones, como veremos luego. Y luego, pues, hoy en día los proyectiles modernos de cobre sólido o de aleaciones de cobre sólidos, que son normalmente fabricados en tornos.
¿vale? Y empezamos ahora con lo que viene siendo la balística interna. La aguja del percutor impacta en el pistón, por lo tanto se inicia la deflagración de la pólvora, aumenta la presión y el proyectil sale por el cañón. Ese es el proceso de disparo que todos conocemos y con el que todos somos familiares, ¿vale? Hay diferentes componentes en la fabricación de estos cartuchos. Hay diferentes tipos de pistones, diferentes tipos de pólvora, diferentes tipos de proyectiles, incluso diferentes ángulos de estrías, tolerancias de estrías, etcétera, que todo ello tiene sus implicaciones en el resultado o en el proceso de disparo del proyectil, ¿vale? Por lo tanto, al final nos encontramos con que de manera muy simplificada la balística interna supone, sigue llegando gente, supone de qué manera o cómo soy capaz yo de impulsar un proyectil. Y entonces a ese efecto está aquí esta foto. Estos son un 308 Winchester, 3006, 300 Winchester, 300 Weatherby y 30-378 Weatherby. Son todo diferentes casquillos para un mismo diámetro de proyectil. Es decir, en este caso, estos 5 cartuchos podrían disparar exactamente el mismo proyectil. Y probablemente estos 2 sean el mismo. Por lo tanto, digamos que básicamente la balística interna lo que nos permite es impulsar de una manera o de otra un proyectil particular. Luego tendremos que evaluar de qué manera queremos, si queremos ganar mucha velocidad a costa de más retroceso o si queremos, nos tendremos que adaptar a lo que cada uno busca. Por lo tanto, esto al final tenemos una cierta velocidad, un fogonazo o una salida de gases por la boca del cañón y por supuesto el retroceso, que es, digamos, la reacción a la acción del disparo. Tenemos la relación del volumen de la vaina y el calibre que dispara. En la siguiente diapositiva veremos una foto llevando al extremo, en este caso, simplemente pues como curiosidad, y influye de gran manera la longitud del cañón también a la hora de la combustión de la pólvora y la velocidad final. Todo esto tiene unos efectos sobre el rifle y unos efectos sobre el visor. Es decir, disparar un proyectil a 2.500 pies o a 3.500 pies no es indiferente. Es decir, a mayor velocidad, mayor estrés estamos sometiendo al rifle, al visor por retroceso y, por supuesto, al tirador. Entonces, si bien en este caso tenemos 5 vainas diferentes para un mismo diámetro o tipo de proyectil, en este caso, todos conocéis el 2.64 Winchester Magnum y el 3.38 Winchester Magnum. En este caso tenemos una misma familia de vainas para diferentes diámetros de proyectiles. Aquí estaría incluido también el 7 Remington Magnum o el 458 Winchester. Son todos la misma vaina, únicamente variando el diámetro del proyectil. Este es un ejemplo simplemente del cartucho a la izquierda. Está fabricado únicamente con fines, no es utilizable, ¿vale? Simplemente solo está el cartucho. Básicamente eso es lo que se consideran cartuchos poco eficientes. Es decir, lo veremos ahora. Los cartuchos son más o menos eficientes. Necesitas quemar una cierta cantidad de pólvora y generas un cierto retroceso para ganar más o menos velocidad o para tener unas u otras prestaciones. Las grandes variables o incógnitas que tenemos que considerar o que hay que considerar a la hora de poner un rifle a tiro, de considerar cuáles son nuestras limitaciones, etcétera. Es decir, cuando uno compra una caja de cartuchos y le dicen que el proyectil sale a 850 metros por segundo, puedes o bien asumirlo o bien plantearte si eso es cierto o no. Es decir, en este caso, lo que he preparado son 2 tablas de velocidades. En azul el 308 Winchester y en naranja el 300 Winchester Magnum. Son proyectiles no exactamente iguales, pero muy parecidos. Los he elegido porque esto es una prueba real en la cual un mismo cañón, es decir, en el cual
todas las variables eran, digamos, la misma y solamente se variaba la longitud del cañón, lo han ido cortando según se iban realizando los disparos, pues podemos ver cómo en el 308 Winchester, pues con 24 pulgadas tenemos 2.550 pies y con 17 2.400. ¿Qué significa esto? Pues que en total hemos perdido 152 pies en 7 pulgadas y que la media es de 21,7 pies por pulgada de pérdida de velocidad inicial. En el caso del 300 Winchester, pues las notas son estas y se pierde una media de 36 pies por pulgada de cañón. Por lo tanto, pues dependiendo del cartucho que estemos utilizando, de la eficiencia mayor o menor que tenga, pues la velocidad de salida en este caso será una u otra. Y aquí luego es importante ver pues que la diferencia de velocidades iniciales entre ambos cartuchos era de 340 pies por segundo en 24 pulgadas y que al final se reduce a 239. Es decir, el 308 es más eficiente que el 300 Winchester Magnum en un cañón 17, lo cual no significa que sea más rápido, por así decirlo. Es decir, al final uno está en 2.400 y el otro en 2.600, ¿vale? Luego, ¿qué más temas tenemos? Los factores ambientales. Nos pasamos, a la balística externa. Es decir, asumimos que después de todo este follón de pólvora, de longitud de cañón, de estrías, etcétera, 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 nuestro proyectil sale de la boca del cañón. Por lo tanto, la fase de balística interna ha terminado y pasamos a la balística externa. La balística externa es muy importante en el sentido que define qué es lo que le va a ocurrir al proyectil en su tránsito desde la boca del cañón hasta que impacta con el animal, si tenemos suerte y hacemos nuestro trabajo, ¿no? Porque también podemos fallar. Pero bueno, ¿qué factores afectan al vuelo del proyectil? Vamos a pasar muy rápido porque al final todos estos factores, aunque luego lo veremos en unas tablas, afectan en mayor medida cuanto mayor es la distancia y el tiempo de vuelo. Por lo tanto, cuando estamos disparando a 50, 100 metros o distancias cortas, incluso 200, estas afecciones se notan mucho menos, influyen de una manera menos notable, ¿vale? La temperatura del aire influye porque varía la densidad del aire, por lo tanto el proyectil vuela con mayor o menor resistencia. Lo mismo sucede con la presión atmosférica, que normalmente se puede relacionar directamente con la altitud. No es exacto porque al final tú a 2.000 metros puedes tener una presión de 700 milibares o de 650, dependiendo del día. Igual que a 0 metros sobre el nivel del mar, pues puedes tener 1.050 o 1.075, no lo sé. Pero básicamente a mayor altitud, lógicamente, menor presión atmosférica. Luego la humedad relativa y la lluvia, me gusta nombrarlo porque influyen muy poco en la balística externa. La humedad relativa es prácticamente despreciable y la lluvia, de forma contraria a lo que pudiera parecer, tampoco influye. Sí que influye de alguna manera que cuando llueve, pues la temperatura es más baja y la presión atmosférica también es diferente, pero no el hecho de la lluvia como tal. Es decir, en unas condiciones de temperatura y presión atmosférica iguales, con lluvia o sin lluvia, no habría diferencia, ¿vale? Y luego veremos únicamente también que sí que es importante la diferencia de la puesta a tiro, de las condiciones de la puesta a tiro respecto a las condiciones de disparo. Es decir, si yo tengo mi campo de tiro a nivel del mar y pongo el rifle a tiro el 15 de enero con un frío que te cagas y luego resulta que voy a tirar a 1.500 metros de altura y con una temperatura de 25 grados, el vuelo del proyectil y mis previsiones o el trabajo que yo ya haya hecho va a ser muy distinto. Entonces, habría que tenerlo en cuenta. La estabilidad giroscópica o el spin drift. Pasamos muy por encima. Cuando el proyectil sale del cañón, debido al estriado, pues va dando vueltas, un montón de revoluciones por minuto, lo cual hace, al girar el proyectil a la derecha, tiende a deslizarse por el rozamiento con el aire hacia la derecha. Por lo tanto, quiere decir que si nosotros disparamos
digamos, recto perfectamente, nuestro proyectil va a ir haciendo siempre una curva hacia la derecha. Para que os hagáis una idea de la cantidad de variables o de factores que hay, el azimut y el Coriolis hay que tenerlos en cuenta. No afectan ni mucho menos a distancias que no sean muy grandes, es decir, a lo mejor hasta 1000 metros no afectan, pero hay diferencia de disparar hacia el este o al oeste debido a la rotación de la Tierra. En un caso los disparos irán más alto de lo normal y en otros más bajo. Y el efecto Coriolis, también el movimiento también debido a la rotación de la Tierra y que os puede sonar sobre todo por el típico desagüe del lavabo, que en el hemisferio norte el agua gira hacia la derecha y en el hemisferio sur, hacia la izquierda, también afecta al vuelo de los proyectiles. En el caso del hemisferio norte tenemos mala suerte porque el Coriolis mueve los proyectiles hacia la derecha, por lo tanto se suma al spin drift. O sea que hay dos elementos que mueven nuestros proyectiles hacia la derecha y en cambio en el hemisferio sur uno con otro prácticamente se anulan y se pueden desestimar. Los disparos en ángulo a partir de 10 o 15 grados empieza a ser notable la diferencia de la curva balística, ¿vale? Básicamente, cuanto mayor es el ángulo en el cual estamos disparando, más recta es la trayectoria de la bala. Es decir, si yo os pongo un ejemplo, disparo a 300 metros a 0 grados en horizontal perfecta. Me invento que mi bala cae 20 centímetros. Si yo disparo esos mismos 300 metros, pero a 45 grados, en el blanco que está a 45 grados de ángulo, la bala en lugar de caer 20 centímetros, pues igual cae 8. ¿Vale? Eso se puede calcular, pero básicamente conforme vamos teniendo mayores distancias y ángulos más acusados, hay que tener en cuenta estos factores. Vale, empezamos con el tema del coeficiente balístico, que esto es importante porque es bastante determinante para la energía de la bala y para la desviación por el viento, que son los dos factores que probablemente más haya que tener en cuenta en cuanto a la balística externa. ¿Vale? Aquí veis los dos factores que se utilizan en los cálculos balísticos, que es el G1 y el G7, son los más normales. El G1 responde a una bala más o menos de fuste largo y punta aguzada, pero no demasiado, y el G7 es una bala bastante aguzada y con cola de bote. Es decir, este proyectil de la izquierda se ajustaría a una curva G7 y el de la derecha, pues el típico roundhouse de toda la vida, al otro. Bueno, entonces llegamos y nos encontramos con el término de la energía cinética del proyectil, ¿no? Esto es una de las cosas que siempre se habla y es una de las cosas que básicamente mata al animal, ¿no? Entonces, tenemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, aquí he preparado una tabla. Perdón, tomamos como referencia un proyectil de 11,7 gramos, que es 180 grains, una velocidad de 810 metros por segundo. Es decir, esto es básicamente el amado u odiado 3006, más o menos, ¿no? Nos encontramos que tiene una energía en boca siempre de 3.838 julios. Vale. Si incrementamos un 10% la masa y mantuviéramos la misma velocidad, 810, tendríamos 4.222 julios, es decir, un 10% más de energía. Pero si incrementamos un 10% la velocidad y mantenemos la misma masa inicial, pasamos a 4.644 julios, es decir, un 121%, un 21% más de energía. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues que la velocidad es muy importante o es clave a la hora de definir o a la hora de determinar la energía de un proyectil. Más aún, teniendo en cuenta que durante el vuelo de un proyectil la masa permanece constante y lo único que va variando es la velocidad. Es decir, durante el vuelo del proyectil la velocidad va disminuyendo, por lo tanto vamos perdiendo energía. Cuanta menos energía, cuanta menos velocidad perdamos,
menor energía perderemos. Y aquí veis, bueno, pues las tablas que hemos visto antes, la trayectoria de la bala, la velocidad que va cayendo y la energía cae mucho más. Es decir, esta pérdida de velocidad de esta manera supone una pérdida más acusada de energía. Entonces, bueno, pues seguimos. En este caso, para evidenciar o para mostraros los efectos del coeficiente balístico o de cómo de afilada es una bala, pues tenemos un proyectil de punta redonda de 180 grains, como el que hemos visto antes, un proyectil de 180, pues también como el típico de toda la vida, de punta de plomo y cola de bote, y un proyectil de un extreme low drag, es decir, que muy afilado, por así decirlo. Partiendo los tres a la misma velocidad, esta es la diferencia de velocidad. Es decir, que, por ejemplo, en este caso, podemos decir que el proyectil afilado a unos 600 y pico metros mantiene la misma velocidad que tiene el de cabeza plana a 300, es decir, mantiene casi el doble de velocidad, ¿vale? Por lo tanto, como veíamos antes, la energía también va a variar. Entonces vemos que al final, cuanto más afilado es el proyectil, mejor conserva la energía, menos energía pierde, la pierde más despacio, ¿vale? Y en este caso he variado la escala de la tabla, aquí vamos solamente hasta 480 metros. Esto es el drift, es decir, la desviación del proyectil debido al viento, ¿vale? Entonces calculamos con un viento de 5 metros por segundo totalmente perpendicular a la bala, es decir, a 90 grados de la bala. Vemos que los primeros 60 metros apenas hay diferencia. A partir de 120 metros se empieza a notar. Tened en cuenta que estos son 20 centímetros, es decir, aquí estamos hablando de que a lo mejor este proyectil de punta redonda se está yendo a lo mejor ya 6-8 centímetros respecto a donde estamos apuntando. Según vamos avanzando a 180, a unos 200 metros, el proyectil de punta redonda ha variado 20 centímetros lateralmente, mientras que los otros han variado la mitad, más o menos. ¿Vale? Aquí podéis ver cómo efectivamente según este proyectil va perdiendo más velocidad y va perdiendo la eficiencia balística, pues al final a 480 metros se ha ido más de 1,60 m a la derecha o a la izquierda, según venga el viento, mientras que los otros pues están en 60 centímetros. Es decir, esta desviación de 60 centímetros puede suponer un impacto malo en el bicho, pero el 1,60 m pues implica o un impacto malísimo o un fallo, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes de cuál es qué proyectil estamos utilizando para nuestros recechos y los tiros que hacemos, o tener en cuenta el viento que hace y limitar nuestra distancia de disparo en función de las circunstancias ambientales que tengamos, ¿vale? Luego, esto igual, sigo con mis comparativas mi intención aquí es proporcionaros referencias para que veáis que a veces no es todo tan fácil como lo pintan, ¿no? Es decir, el clásico de no, el 30-06 es una mierda y el 300 Winchester es la leche, o lo que sea. No me estoy metiendo a juzgar, es el típico debate, ¿no? Entonces aquí estoy comparando un 30-06 con un proyectil LDM de 178 grains. Esto es una munición comercial con me creo los datos comerciales que han dado para la comparativa. Y este es el 300 Remington Ultra Magnum. Es decir, es un cartucho enorme, brutal, y que Remington carga con la punta de 180 grains de base plana y punta de plomo. Bueno, pues la velocidad, el 300 RUM empieza con un 13,5% más de velocidad, pero a 500 metros las velocidades se igualan. Es decir, de 500 metros en adelante, que vale que es mucha distancia, pero de 500 metros en adelante, el proyectil del 30-06 tiene más velocidad que el del 300 Ultra Magnum. Y lo mismo sucede lógicamente con la energía. La diferencia es mayor, puesto que la velocidad influye mucho en la cantidad de energía. El 300 RUM es una brutalidad, tiene muchísima energía, pero la pierde muy rápido, pierde velocidad muy rápido, pierde energía muy rápido y llega otra vez el punto en el cual el 30-06 pasa
a estar por encima en energía. Por lo tanto, esto es un ejemplo extremo, es decir, yo he jugado mis cartas, he cogido un 3006 con un proyectil muy eficiente y he cogido un 300 Ultra Magnum con un proyectil poco eficiente, pero ambas cargas son munición comercial que se pueden comprar. Entonces, hay que ser consciente de que el hecho de que tú tengas una balística interna, por así decirlo, brutal, un 300 Ultra Magnum que tengas, la balística externa puede mermar mucho tus capacidades a la hora de llegar al blanco. Cuando tú tienes tu rifle a tiro, tu visor genera una línea recta, que es la línea verde, y me da igual estar mirando a 10 metros o a 1000 metros. Es decir, la línea del visor es totalmente recta. El disparo del rifle es parabólico, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos el primer punto en el cual se cruza la línea roja con la línea verde, es el que se conoce como el primer cero. Normalmente está entre unos 25 y 35 o 40 metros del cañón, dependiendo de la puesta a tiro, pero para puestas a tiro normales. Y luego tenemos, cuando empieza a caer, el segundo cero. Este es el cero que todo el mundo dice, pues tengo mi rifle puesto a cero a 100 metros o a 200 metros o a lo que sea. ¿Vale? Entonces, este sería la puesta a tiro, este es el segundo cero. Y luego, cuando hemos hablado antes del point blank, es una forma, digamos, de poner el rifle a tiro es bastante útil, y sobre todo cuando estás tirando, cuando no haces tiros a grandes distancias. Tú consideras cuál es el diámetro de la zona vital en la que tú quieres hacer blanco. En este caso, pues hoy vamos a cazar ciervos de cola blanca. Qué suerte. Pues imaginamos que tenemos aquí una zona vital de 20 centímetros, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es, yo calculo mi curva, mi trayectoria, para que en este punto esté como mucho 10 centímetros por encima de donde yo estoy mirando. Es decir, si el ciervo estuviera aquí, yo estaría impactando justo en la parte de arriba de mi zona de la que yo he definido como zona vital, que pueden ser 20 centímetros, o pueden ser 10, o pueden ser 40. Cada uno decide en función de lo que vaya a cazar. No es lo mismo cazar zorros que cazar alces, ¿vale? En este caso, si definimos 20 centímetros, pues mi proyectil estará en su parte más alta 10 centímetros por encima de la línea donde yo estoy mirando, y a esta distancia estará 10 centímetros por debajo. Yo calculo mi trayectoria y veo que mi proyectil cae 10 centímetros a 300 metros. Por lo tanto, yo sé que desde 300 metros hasta cero, apuntando al centro de la zona vital, voy a pegar entre 10 centímetros alto y 10 centímetros bajo. Ese es el concepto del point blank, que, como digo, pues es bastante útil si no queremos complicarnos la vida y si mantenemos unas distancias de tiro razonables. Obviamente, el point blank cambia en función de cada cartucho que utilicemos y de cada proyectil que utilicemos. Es decir, nos permitirá un point blank mayor o menor en metros en función de lo que estemos utilizando. Y aquí una de las consideraciones importantes que hago, porque he visto casos y conozco casos en los cuales pues esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos asumir la velocidad inicial que nos da el fabricante, ni por tanto las curvas balísticas. Es decir, hemos visto que en función de cada rifle es único. Las tolerancias de los diámetros del cañón o la longitud del cañón son propias de cada rifle. Incluso dos rifles exactamente iguales no tienen por qué generar la misma velocidad inicial con un mismo cartucho. Por lo tanto, lo ideal es medir nosotros la velocidad. Si no la vamos a medir o no la podemos medir, lo que tenemos que hacer es hacer comprobaciones en campo para ver que realmente tenemos pues esos 20 centímetros bajos o 10 centímetros bajo a 300 metros, pues debemos comprobarlo, porque no podemos asumir que lo que nos están diciendo es correcto. A este efecto, pues os comento que un compañero de AEPES, que creo que está ahora en la reunión,
llegó a una montería con su rifle nuevo para estrenarlo, se lo habían puesto a tiro en la armería, era un blaster, y cuando fue a cargar el rifle no podía cargarlo porque el cabezal que tenía en el cerrojo no era el cabezal correcto para el cartucho que estaba utilizando. Por lo tanto, en esta armería le habían puesto a tiro un rifle y ni siquiera habían podido dispararlo porque el cabezal estaba sin cambiar. Por lo tanto, por favor, no asumáis que esto es así. Y estoy convencido que muchísimas armerías, o la gran mayoría, son serias y hacen las cosas lo mejor que pueden. Pero bueno, nuestro deber como cazadores es comprobarlo y ver que efectivamente las cosas están correctas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales. No es lo mismo cazar en invierno que en verano. Y bueno, todo esto, y lo más importante es que después de haber visto todo esto, y antes de pasar al siguiente punto, que ya es la balística terminal, creo que cada uno tiene que hacer una evaluación de las capacidades. Y de las capacidades me refiero al rifle que tiene, que puede tener una precisión estupenda o puede tener una precisión no apropiada. Su óptica, que puede ser estupenda o puede estar tirando con alza y punto. No me meto ya a evaluar, a hacer juicios, ¿no? La munición, que igualmente pues, hay munición que podemos tener como hemos visto, unos proyectiles con unas capacidades balísticas fantásticas o no, y nuestras propias capacidades como tirador. Entonces, en este sentido, una vez evaluemos todo esto, tenemos que ser conscientes y fijar nuestros límites. Es decir, habrá quien se sienta cómodo recechando a 100 metros, quien se sienta cómodo recechando a 150 o a 200 o lo que sea, pero en todos estos temas no hay gratificación instantánea por el hecho de que yo me compro un rifle nuevo con una torreta balística y mido un animal y son 700 metros. Es decir, no es fácil ni es simple y efectivamente conforme aumenta la distancia las variabilidades y las incógnitas afectan muchísimo. Por tanto, lo ideal es que seamos cada uno conscientes de dónde están nuestros límites para hacer disparos en los que nos sintamos cómodos para conseguir los impactos que buscamos, ¿vale? Luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero es un poco mi planteamiento. Nos metemos en la balística terminal, es decir, nuestro proyectil ha salido del rifle después de todo el follón, ha volado con su ángulo, su velocidad y todas las historias y llegamos al animal, ¿vale? Entonces, ¿qué maneras hay para causar la muerte al animal? Pues en primer lugar está la muerte inmediata, ¿vale? Que es la destrucción del sistema nervioso central, ya sea directa o indirecta. Es decir, el caso de la foto es un caso, en este caso una corza, pues un tiro en el cuello, la columna destrozada, muerte inminente, escasísimo pérdida de la canal y cero contaminación de la carne pues por sangre y por jugos gástricos, ¿no? Estupendo. Es el caso más deseable, no es un caso que se busque normalmente y es un caso desde luego muy arriesgado en el sentido de que hay posibilidades de causar heridas no mortales graves, tipo volar la mandíbula, por ejemplo. Pero bueno, es el caso de muerte estupendísima, inmediata y canal pues fenomenal. Aquí comentar únicamente el tema del calentón de agujas, porque es muy parecido o tiene un efecto muy parecido a este, es decir, un animal que con el disparo queda totalmente KO, pero normalmente lo que tiene es un tiro alto en la columna o en el cuello, de tal manera que la herida no es como esta, es decir, es una herida muy superficial que ha causado la pérdida de conciencia del animal y que al cabo de 1 minuto, 2 minutos recupera la conciencia. Sus heridas no son ni mucho menos incompatibles con la vida y se levanta y se pira. Por lo tanto, es una cosa que todos aprendemos tarde o temprano o hemos visto, nos han contado, es
si disparas a un animal, quédate mirando un minuto y pico, mira, sobre todo si no tienes claro dónde ha sido el impacto, lo que sea, quédate vigilando porque no es la primera vez ni será la última que se levanta y se marcha y esos animales normalmente no los recuperas, no tienen heridas graves. Vale. Caso más normal o con el que normalmente nos encontramos es una muerte rápida. ¿Vale? La muerte rápida es un desangrado rápido, es decir, pues un disparo que afecta venas o arterias principales, que afecta el corazón, que afecta los pulmones, órganos muy irrigados y por lo tanto el animal pues una carrerita y se muere, ¿vale? O bien también sucede que pueda desangrarse durante el coma, es decir, ese mismo disparo que afecta al corazón, afecta a los pulmones, también afecta al sistema nervioso central o induce un coma en el animal se desploma, sigue vivo pero inconsciente, se desangra antes de recuperar la consciencia y ahí se queda, ¿vale? Que es el mismo caso que sucede con la asfixia, es decir, una destrucción masiva de los pulmones, por ejemplo, pues es incompatible con la vida. Le puede suceder pues en la carrera en la que se escapa o cuando está inconsciente. Todos habremos visto un animal que tiene pues, espuma roja en la boca, al final son temas más relacionados con los pulmones. Y luego está la parte menos deseable y que es un poco la que viene a ilustrar esa primera diapositiva de así matan o así hieren las balas, ¿no? Es decir, un animal que recibe un impacto que no le supone un desangrado, una asfixia rápida como para morir y que acaba muriendo pues o bien por infecciones o septicemia, las infecciones de la sangre, bien por impedimentos posteriores, es decir, un animal que tiene su estómago destruido o que no tiene mandíbula y no puede comer, o que termina por desangrarse o por asfixiarse, pero no en un corto espacio de tiempo, ¿no? Probablemente estos serían igual, estos últimos casos son los que intentamos evitar desde AEPES cuando conseguimos rematar los animales que pisteamos. Y luego está el último caso, que son las heridas no letales, ¿no? Es decir, un tiro en una pata, un rasponazo en un jamón o lo que sea, y le causa heridas que no son letales y se recupera de las mismas. Es decir, no llega a fallecer pues, por infecciones o de asfixia o porque no puede comer, ¿vale? Dentro de los efectos que ya está causando el proyectil en nuestro animal, nos encontramos con la cavidad temporal y la cavidad permanente. Entonces, la típica gel o gelatina balística, la bala pasa a todo trapo y hace unos destrozos estupendos. Esto es la cavidad temporal. Es decir, ahora veremos los dos tipos de shocks que produce el proyectil. Cuando el proyectil atraviesa el animal, pues produce una cavidad, un ensanchamiento que es muy grande, pero que no es permanente, ¿vale? Como, bueno, es obvio, como su nombre indica. Después nos queda lo que es la cavidad permanente. En este caso estamos viendo esto es un ciervo de La Rioja. Esta es la entrada por la paletilla izquierda. Esto es una vez retirada la paletilla y este es la trayectoria del proyectil, ¿vale? Esto, pues obviamente, como ves, esto es una cavidad permanente, ¿vale? ¿Qué produce todo esto? Pues tenemos el shock hidrostático y el shock hidráulico. Empezamos por el shock hidráulico. Al atravesar el proyectil los tejidos, desplaza los fluidos, en este caso la sangre, pero también sucede con los jugos gástricos o con otro tipo de fluidos que tenga. Los desplaza y genera lo que se conoce como un golpe de ariete, es decir, los fluidos se desplazan rápidamente al generarse esta cavidad temporal, desplaza los fluidos y causan daños a los vasos y a los fluidos adyacentes, ¿vale? Vale, el shock hidrostático, por el contrario, ¿vale? Se genera de alguna manera parecido a cómo se genera el shock hidráulico. De igual manera, la cavidad temporal
genera unas ondas de choque que se mueven, circulan por el cuerpo a través de los tejidos y a través de los huesos y afectan directamente al sistema nervioso del animal, ¿vale? Esto es una de los, a ver si lo digo, es una de las maneras, no es la palabra correcta, pero es una de las formas en las que se produce por las que se induce el coma. Es decir, cuando un animal, típico disparo, un animal que cae sobre su sombra, cae fulminado, no es que la bala le haya matado absolutamente y le haya desangrado en ese momento. Ese animal entra en coma. Es decir, no está muerto, pero no se recupera del coma, ¿vale? Vale. ¿Qué maneras, aparte de los daños causados por la cavidad permanente? Es decir, oye, si el proyectil atraviesa el corazón y deja un boquete en el corazón, pues eso es un daño directo, no los he comentado antes, ¿vale? Es decir, la cavidad permanente genera un daño físico y es un agujero en los pulmones, en el hígado, en el corazón o en el estómago, donde sea, genera ese daño. Otra manera por la cual los proyectiles generan heridas, pérdida de sangre, laceraciones, etcétera, etcétera, es por las esquirlas y los fragmentos. En este caso, a la izquierda tenemos un proyectil de 6 milímetros disparado a un corzo con un 2,43. El proyectil inicialmente pesaba 95 grains. Esto es un proyectil sin disparar. Este es el mismo proyectil disparado. Solo pesa 40 grains, es decir, los otros 55 grains los ha perdido dentro del animal, dentro del corzo, en forma de fragmentos. Estos fragmentos se desplazan alejándose del recorrido del proyectil, por lo tanto generan otras pequeñas cavidades temporales y permanentes, ¿vale? Esto es muy importante. Contar con este tipo de efecto, los fragmentos, sobre todo cuando no conseguimos un disparo en la zona vital, es decir, un disparo muy trasero o incluso en la zona del estómago, en la cual el trayecto principal del proyectil no afecta a ningún órgano vital. Es posible que lo consigamos salvar, entre comillas, porque un fragmento se desvía y pueda afectar pues, el hígado, los pulmones, etcétera. De igual manera, se generan heridas con las esquirlas y los trozos de hueso. En este caso vemos un disparo a una corza, todo el hueso de la paletilla en la cabeza del fémur. Por lo tanto, es un estallido brutal de esquirlas, trozos de hueso hacia todas partes y genera una gran cantidad de heridas y daños en los tejidos. Hay que decir, que esta pobre corza no dio un paso, ¿no? Hay que tener en cuenta el estado adrenalínico del animal. Es decir, aquí tenemos una ladra, una reala acosando a un venado en una charca. Los animales, cuanto mayor es su nivel de adrenalina, más difícil es matarles. Los vasos se contraen, los músculos se tensan. Incluso un animal con el corazón atravesado que no puede bombear sangre, al estar cerrados los vasos y mantener la sangre en los músculos, consigue correr distancias que parecería inverosímil. Ese mismo animal que recibe ese mismo disparo en un rececho y el tío no sabe, está tranquilamente, pues probablemente reaccione de forma distinta y muera mucho más cerca del lugar donde se ha producido el lance. Vale, y con esto nos vamos a la parte anterior, que es los puntos de impacto. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos animales duros y animales blandos. Permitidme simplificarlo tanto, pero es la mejor manera de verlo, ¿no? Es decir, un animal duro es un jabalí. Un jabalí grande es más duro todavía, y un jabalí grande con 2 dedos de barro y 3 dedos de grasa en el escudo es un animal muy duro, ¿vale? Un animal blando es un corzo o un zorro, ¿vale? Por mucha grasa que tenga un corzo o un zorro, o tengan pelo de invierno o pelo de verano, es un animal muy blando, ¿vale?
Luego, para un mismo animal tendremos un punto de impacto, unas zonas que son más duras, unas zonas que son más blandas. Es decir, pues volvemos un poco al ejemplo del jabalí, el escudo de la paletilla, la cabeza del fémur son puntos muy duros. Toda la zona abdominal es una zona más blanda, ¿vale? Y luego está, por otro lado, la orientación del animal respecto a la línea de disparo, que también influye en determinar qué se va a encontrar el proyectil en su camino, ¿vale? A tal efecto, pues un poco para ir ilustrando, ¿no? Y ver las diferencias. Esto es un oso grizzly. Bueno, sobran las palabras, ¿no? Es decir, el hueso, el fémur o el cráneo de este animal, pues se ve a simple vista. A la derecha tenemos un corzo y pues igual, a simple vista. Las costillas, como todos habéis visto cuando los habéis pelado, son prácticamente como un lápiz. Es nada, ¿vale? Por lo tanto, y bueno, toda esta zona, aquí sería entre la zona del estómago, veis que no hay apenas, no hay huesos, no hay nada, es la zona más blanda, ¿vale? Los puntos de impacto en la zona, la zona típica, clásica, fácil de apuntar es la zona, el tercio delantero, digamos. Aquí tiene el corazón, los pulmones, un poco más atrás tiene también, bueno, el hígado y otros órganos importantes. Tiene una zona importante de espina, de espina con la posibilidad de afectar al sistema nervioso central. Y habría que tener en cuenta que esta zona es la zona más dura, son los huesos de las piernas, la paletilla, etcétera, ¿vale? Zona menos deseable es toda la zona de la panza. Las heridas en la panza son las peores, son las zonas menos irrigadas de los animales y menos necesarias para que vivan, al menos a corto plazo, me refiero. Es decir, es la zona por excelencia para generar esa muerte lenta que hemos visto antes y que a todas luces debemos evitar. Si por un casual nos pasamos hacia atrás, pues podemos tener la suerte de invalidar al animal de los cuartos traseros si afectamos a la columna en la parte de atrás, o bien romper las dos patas si tenemos un proyectil con la capacidad suficiente como para romper ambas patas, o tener también suerte y seccionar alguna de las arterias que irrigan las patas de atrás, que son al fin y al cabo también vasos principales. Un corzo visto desde arriba, la parte de atrás es la zona a evitar, la parte de adelante es la zona que normalmente vamos a intentar buscar. Y bueno, es que una imagen habla más que vale más que 1000 palabras, ¿no? Es decir, el corzo más o menos de lado o un poco de 3/4, pues intentaremos irnos más a la zona de adelante. El corzo perfectamente a 90 grados, el corazón y toda su zona vital. Los corzos de frente, pues, o cualquier animal de frente, el corazón está mucho más bajo de lo que normalmente podemos pensar. Esto los arqueros lo saben muy bien y lo tienen muy en cuenta, porque además la capacidad de penetración de sus flechas normalmente es menor que la de un cartucho. Por lo tanto, ellos tienen que evitar las zonas duras y conseguir que la flecha entre hacia las zonas blandas. Lo mismo para nuestro conocido por todos jabalí. La esencia es más o menos la misma. Tener en cuenta que la parte trasera está todo el paquete abdominal, intestinal y es zona a evitar. La parte delantera es la que contiene pulmones, corazón, etcétera. Y siempre tener en cuenta, en función del cartucho que estemos utilizando, del proyectil que estemos utilizando, la capacidad de penetración que tenga o el peso que tenga, habrá que plantearse si nos interesa esforzarnos en evitar la zona de los huesos de las paletillas o no es necesario. Es decir, un cartucho muy pequeño, un 2.43, con una bala muy ligera, que las hay, de 50 grains, a mucha velocidad, si impacta en este hueso duro, en esta zona, va a producir una herida superficial muy grande, muy desagradable, pero que en absoluto va a suponer la muerte, o al menos la muerte rápida del animal. No van a llegar fragmentos ni va a llegar proyectil a la zona interna para causar heridas que generen pues ese sangrado
o esa asfixia del animal, ¿vale? Bueno, y nos vamos a los proyectiles. La idea de toda esta charla es que luego cada uno pueda, de alguna manera, hacer una evaluación de sus circunstancias, su manera de cazar, su distancia típica, los cartuchos que utiliza y poder hacer una selección. Entonces yo hablaré ahora de los proyectiles de manera genérica, pero esto no es una guía para poder decir A, B, C, tengo que utilizar esto sí o sí, ¿vale? Al final cada uno pues practica un tipo de caza de una manera o de otra y le funcionará mejor una cosa u otra. Bueno, los proyectiles obviamente se diferencian por su forma. En cualquier caso, hoy en día este es más o menos el estándar al que todos estamos acostumbrados, ¿vale? Un proyectil más o menos afilado, una cola de bote que a veces tiene o no tiene, pero bueno, básicamente. El diámetro. El diámetro es importante, como hemos visto al principio de todo, cuando hablábamos y empezamos con el tema de la pólvora negra y cómo buscaban diámetros grandes para generar mayores canales permanentes con independencia de la velocidad. Es decir, un proyectil muy pequeño a mucha velocidad va a generar un canal permanente más grande que el propio proyectil, es lo que se conoce como desproporcionado a su diámetro. Pero bueno, un proyectil muy grande, un 375 o un 44 Magnum, pues va a generar un canal más grande debido única y exclusivamente a su diámetro, a que físicamente está atravesando al animal, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta y luego, sobre todo, tener en cuenta cuál es nuestro animal objeto de la caza. Es decir, si yo cazo exclusivamente zorros, no necesito un 375, aunque se pueda utilizar. Pero si yo me voy a ir a cazar osos o alces al norte de Europa, pues tampoco me voy a ir con el 243 que me lleva a los corzos. Es decir, hay que procurar de alguna manera que el cartucho y el diámetro del proyectil que utilizamos sea más o menos apropiado o en consonancia a la presa o al animal que vamos a buscar. ¿Vale? En cuanto a materiales, lo comentamos también un poquito antes por encima. Básicamente es plomo y cobre o cobre y punto. Obvio la punta de plástico. ¿Vale? Vamos a ver ahora el tema de la dureza y de la construcción. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos unos de los proyectiles más típicos y clásicos que podemos encontrar. Estos de la izquierda, perdonadme, son en particular los Remington Core-Lock de toda la vida, que yo creo que no habrá nadie que no los haya utilizado. Básicamente esto es lo que se llaman, son proyectiles Cup and Core, es decir, es para fabricarlos se coge una chapita de cobre, por así decirlo, y se mete en unas matrices y se hace como si fuera un vaso. Dentro de ese vaso se mete un trozo de plomo, un cilindro de plomo, y luego en otra matriz se prensa y quedan unidos, prensados juntos. ¿Qué es lo que va a definir la dureza de este proyectil? En este caso vemos que el de la izquierda del todo, el afilado, pues tiene una camisa de cobre más fina que el de la derecha. Por lo tanto, cuanto mayor sea el espesor de la camisa de cobre, pues más duro será el proyectil y sobre todo mayor resistencia va a tener a la expansión, ¿vale? Luego, el propio plomo que se utiliza, igual que veíamos antes también en los temas de avancarga, pues puede ser con aleaciones o plomo puro, por lo tanto será más duro o menos duro, por lo tanto tenderá más a fragmentarse o no. También influye en la dureza. En esta parte podéis ver un pequeño resalto, por así decirlo, hacia adentro. Y aquí igual, esto es un anclaje mecánico del núcleo del proyectil, ¿vale? Esto lo que pretende es que aunque se expanda el proyectil, como este de la foto de la derecha, que no se llegue a separar, no se separen el proyectil y la camisa, al estar aquí, digamos, crimpado. Esto mismo se consigue con los proyectiles bonded actuales, los soldados, que básicamente lo que llevan es un producto químico, o por procesos químicos se pega el plomo al cobre, ¿vale?
Este igualmente pues sigue siendo un Coupang Core, un proyectil de toda la vida con la unión mecánica y una punta de plástico que lo que hace es mejorar la aerodinámica y al mismo tiempo también facilita la expansión. Un proyectil de doble núcleo en la partition. Este es un A-frame de Swift, que básicamente lo que consigue es que, aunque la deformación y la expansión de la parte delantera sea brutal, muchísima velocidad en un hueso durísimo de un animal muy grande, mantenemos siempre el núcleo trasero empujando y dando penetración. Este de la izquierda es un proyectil más bien de tiro, una camisa muy fina en toda su construcción. Y estos son los modernos proyectiles de cobre, ¿vale? En este caso son los Barnes, que han ido evolucionando. Este es el TSX. Estos proyectiles son normalmente muy duros o excesivamente duros y es una cosa que debéis tener en cuenta. También, por favor, en monterías y situaciones en las que hay perros, hay más gente en el campo, estos proyectiles rebotan mucho más que los proyectiles normales. Los proyectiles normales impactan una piedra y al deformarse y fragmentarse salen esquirlas, pero son esquirlas pequeñas con menos velocidad y llegan menos. Estos proyectiles rebotan enteros y son muy peligrosos. Pues inicialmente, precisamente también por esa excesiva dureza, había problemas de expansión, por lo tanto pasaron a poner una punta de plástico que, si os fijáis, lo que hace, aparte de iniciar la expansión, también aumenta el diámetro de la zona de cobre, ¿vale? Antes el diámetro pues era más pequeñito y ahora es más grande. La siguiente evolución de estos proyectiles lo tenéis aquí a la derecha. Esto es un proyectil también Winchester actual, no me acuerdo el nombre. Es un proyectil 100% cobre y, si os fijáis, han llevado más aún al extremo el diámetro de la punta de plástico, básicamente para tener un diámetro mayor del cobre, para facilitar la expansión, ¿vale? Dos proyectiles bastante usados hoy en día, que también os sirve como ilustración. Este es el LDX de Hornady y el LDM. Los encontraréis muy parejos en peso y cargados en munición comercial, que hay más o menos abundante. Fijaros la diferencia de espesor de la camisa de cobre de uno y otro, ¿vale? Este proyectil es mucho más blando que este proyectil. Este proyectil se va a expandir, como su nombre indica, como la casa promociona. Le falta la punta de plástico, ¿vale? Por eso están así, ha sido de cortarlos. Estos proyectiles en animales van a fragmentar mucho antes, es decir, van a reaccionar mucho antes con los animales, digamos, ¿vale? Los sedales solo se producen cuando un proyectil es extremadamente duro. Por ejemplo, un proyectil de un Full Metal Jacket militar, o proyectiles africanos, si alguien un día le da por llevarse un rifle africano a una montería y dispara proyectiles africanos. Es decir, los proyectiles muy duros. El sedal básicamente es un proyectil que, al atravesar el animal, produce un canal temporal muy pequeño y un canal permanente igual de pequeño, es decir, del diámetro del proyectil y por lo tanto son proyectiles que matan muy poco. De hecho, en la Convención de Ginebra hace muchos años, no me acuerdo cuándo fue, se estipuló que en la guerra se debe utilizar munición Full Metal Jacket precisamente porque mata poco, no causa grandes heridas, no causa grandes destrozos. No lo hicieron realmente por ser amigable, sino porque al final un tío herido implica que un herido y dos que tienen que ir a sacarlo, ¿no? Es decir, es casi peor. Pero bueno, básicamente eso nos da una idea de que efectivamente los proyectiles blindados matan muy poco. Por lo tanto, los sedales, entre comillas, en la caza no existen. Solo existen si un proyectil bastante duro impacta en un animal y se dan varias circunstancias, como que el animal esté muy lejos
o la velocidad del proyectil sea muy pequeña, por lo tanto, la expansión del proyectil sea muy pequeña y además pues impacte en una zona muy blanda del animal, ¿no? Lo digo porque muchas veces se oye por ahí decir o se habla de que pues hay cartuchos que son tan rápidos que hacen sedales. Es todo lo contrario. Un cartucho muy rápido, un proyectil que impacta a una velocidad muy alta, tiende a sobreexpandir, a explotar mucho antes que a baja velocidad. Básicamente, que los proyectiles, cuanta mayor es la velocidad de impacto, más se deforman y más se fragmentan, llegado el caso. Que del mismo modo, cuanto más duro es el punto de impacto en el animal, pues más fragmenta el proyectil o más rápido expande. Y eso es lo que debéis tener en cuenta o hay que considerar, pues si yo me estoy planteando, un poco a modo resumen, si yo me planteo cazar corzos y solo corzos y me da la gana de disparar hasta 300 metros, pues buscaré proyectiles muy blandos, porque el corzo, al ser muy blando, necesito que el proyectil reaccione y expanda y se incluso fragmente con muy poquita resistencia. Si por el contrario yo solamente cazo en esperas, cazo yo solo, pues a lo mejor cojo un proyectil Barnes que es muy duro, pero que como sé que voy a tirar a 50 o 60 metros, voy a tener una gran velocidad con la cual me aseguro que el proyectil expanda, más aún teniendo en cuenta que los jabalíes son predominantemente duros. ¿Vale? Un poco esa es la balanza que cada uno tiene que buscar, ¿no? Y ese es el punto 6 de las consideraciones según la modalidad, ¿no? Si yo voy a tirar cerca o lejos, si yo voy a tirar a un animal con adrenalina o no, si yo voy a tirar un jabalí o voy a tirar un corzo, y si yo cazo con un 222 o cazo con un 375. Es decir, cada uno tiene que ser consciente de su situación, de su forma de cazar y de sus circunstancias, ¿no? El morral del cazador. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes. Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El morral del cazador. Y como todas las semanas, morraleros, llega la sección de Hans de www.huntts.com, donde pues cada semana sus asesores nos acercan ofertas de caza para cazar, tanto aquí en España como a nivel nacional y en cualquiera de las modalidades que estén y que tienen disponibles en, como digo, las ofertas de Hans. Esta semana está con nosotros Miguel Arjona. Miguel, muy buenas y bienvenido al Morral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal habéis terminado la temporada montera? Bueno, pues bien, la verdad es que, mira, este fin de semana pasado estuvimos cazando con un grupo que contrató los servicios con Hans y la verdad es que, bueno, pues un poco de todo. El sábado un poco más flojilla, la del domingo fue espectacular. Cazamos en la finca de Lopejón y se cobraron pues cerca de 100 guarros y 6 o 7 venados. Entonces, la gente muy contenta. La verdad es que, sobre todo, bueno, pues al final el hecho de cazar monterías de ese estilo, que son monterías de 300 euros en abierto, sabes que te la juegas un poquito. Es un riesgo, sí.
Es un riesgo. Tuvimos una de cal, otra de arena, pero bueno, sobre todo lo que estuvo asegurado fue el buen ambiente, porque ya te digo, nos desplazamos desde el viernes, todo el grupo junto. Viernes en un sitio nos alojamos, después nos fuimos a Puerto Llano y nos alojamos en otro sitio, todo el grupo, cena, lo de siempre, ¿sabes? Y buen ambiente montero, hablando de caza todo el día, bueno, bien, eso. Mucha risa. Es de lo que se trata, pero es lo que tú dices, al final cuando tú vas a una montería en abierto, sabes a lo que te expones, puede que haya más o menos densidad, o algún jabalí, algún venado siempre va a haber. El problema es, bueno, pues cuando es evidente que algo ha pasado, ¿no? Que se ha chanteado una mancha o que el orgánico directamente, pues, os ha vendido la moto, eso se ve en el momento. Yo, como digo, yo veo una montería de 300 euros, yo no pego un tiro, pero veo que se pegan 50, 70, 80 tiros y que luego hay, te digo, 40 jabalís, pues, oye, no puedo decir nada porque al final ha sido esa falta de suerte que no te ha acompañado. El problema es cuando no escuchas más que 10, 15 tiros y aparecen allí 3 ciervas, pues es lo que no puede ser. Efectivamente, sobre todo el detectar que la mancha ha sido preparada, que la mancha ha sido cuidada, que han estado con cariño y con profesionalidad. Luego, pues sabemos que en la caza pueden pasar muchas cosas. Claro, efectivamente. Desde cosas voluntarias a cosas ajenas. O maldades ajenas, como la propia climatología. O sea, que te puede ir un cambio de tiempo y te puede fastidiar. Sí, bueno. Pero bueno, que al final yo creo que en líneas generales bien. Bueno, de todas formas ya tendremos tiempo de analizar la temporada en Cinegética, que este año nos lo veremos a ver y comentaremos un poquito pues algunas novedades que tenéis dentro de Hans y de todo Montería. Sí. Para esta, bueno, ya la temporada 23-24, que la tenemos aquí encima con un montón de corzos, con arruis, con rebecos, con ya mirando la media veda, tenemos un montón de cosas ya. A ver, es que esto no para. No para. A mí me hace mucha gracia porque cuando llega gente, ya te habrá pasado a ti, amigos que no saben cómo va la caza. Bueno, ya estáis en temporada de caza. Dijo, ¿cómo? Si no se deja de cazar. O sea, si al final, cuando estás metido en el ajo, es verdad que la temporada general empieza en octubre hasta febrero, pero luego tienes caza todo el año y nuestra obligación es tener ofertas pues todo el año. Muy bien, bueno, no, cuéntanos. Bueno, pues mira, como has comentado, ahora empezamos lo principal. Yo creo que vamos a centrarnos sobre todo en los paquetes o las opciones que por fecha sea interesante empezar a mirar. Para aquellos que, por ejemplo, quieran irse ahora a hacer en primavera unas rondas nocturnas, pues te voy a hablar de un paquete de jabalí en ronda nocturna en Turquía. Para aquellos que les guste la menor y quieran empezar a pensar en planificar su viaje en verano, pues vamos a hablar de tórtolas en Marruecos. Y luego, por supuesto, pues no podemos dejar de hablar de corzo. Perfecto, bueno, pues empezamos si quieres por las rondas, por los recechos nocturnos en Turquía, que ya la semana pasada Jero nos acercó esas batidas, esos paquetes que tenéis, que preparáis para vuestros clientes, que aparte, pues también tenéis esos paquetes de recechos nocturnos, ¿verdad? Eso es. Además los tenemos en diferentes zonas. Sabes que Turquía tiene varias zonas, es extensísimo, y la caza de Turquía pues tiene muchas, pues pasa un poco como en España, ¿no? Pues tú puedes cazar en el norte, en el sur, en el este, o por todos lados, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunos cazaderos en la zona de Brek, por ejemplo, que está en el norte, tenemos también en Denizli, que es más sur, y bueno, aquí lo que ofrecemos es un paquete de 3 jabalíes en rondas nocturnas. Son 3 días de caza, 4 de estancia, y el paquete te incluye 3 jabalíes, de más de 19 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienen menos de 19 centímetros no cuentan, no lo pagas, ¿vale? Entonces, el coste del paquete son 3.100 euros. Escucha, 19 centímetros ya está bien, ¿eh? Hombre, eso ya nos gustaría. Vamos, yo no tengo ningún jabalí así, ya te lo digo. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, claro, y preparar también la cartera. Pero bueno. Eso es. Bueno, pues esto, ya te digo, son jabalíes por encima de 100 centímetros, el precio son 3.100 euros.
de alguna manera te garantizan los 3 jabalíes Ujú. y luego el jabalí extra, siempre por encima de 19 centímetros, tendrá un precio de 900 euros. Ujú. Las hembras y los jabalíes por debajo no se pagan. Ujú. Fenomenal, Aquí, bueno, pues está bien. sí, bueno, la forma de cazar, ya sabes, pues aquí ellos van preparando los diferentes cebaderos durante días, semanas atrás. Ujú. Bueno, mira, el lunes, aprovecho para decirte que el miércoles ya me voy para allá con un cliente, Onda, mira, fenomenal. sí, del 1 al 5, ¿vale? Que ha cogido este paquete y bueno, vamos para allá, ¿vale? Bueno, ya nos contarás entonces a la vuelta, cuando vuelvas a estar con nosotros, Sí, ya nos cuentas la experiencia, ¿qué tal? ya os contaré, sí, sí, ya os contaré. Muy bien, En concreto vamos a conocer una zona nueva, pero bueno, al final es la misma organización, así que bueno, muy vamos bien, para allá. Entonces fenomenal. aquí, como siempre, pues incluye todo, el alojamiento y pensión completa en hotel de 4 estrellas, bebidas no alcohólicas, recepción en aeropuerto y transfer de ida y de vuelta, permisos de caza y licencias, el abate de los 3 cochinos, un guía profesional y el transporte en 4x4. Mm, Más o menos un poco lo de siempre. Luego, ¿qué es lo que no incluye? Los billetes de avión, las mm. propinas y todo, bueno, lo Y que la es el seguro de bebida viaje, alcohólica, etcétera, etcétera. eso, las bebidas alcohólicas, los gastos personales, las visitas turísticas. Y luego, en cuanto a lo que es la caza, pues la preparación de trofeos se cobra 35 euros pues por llevarte los colmillos preparaditos para poder Sí. meterlos en la maleta. El acompañante se cobra 150 euros el día, con todo incluido. Y luego el jabalí herido se cobra al precio de jabalí abatido, que esto es algo que parece que todavía hay que seguir diciéndolo. O sea, un animal herido es animal que se considera abatido. Se Ujú. cobrará a 900 euros a su precio. Perfecto. Y el desollado que quiera hacer el pecho se le cobra 200 euros. Sí, ¿Vale? además lo que comentó Jorge la semana pasada, porque yo le pregunté el tema de los trofeos, de los colmillos y de las amoladeras, que si tenía algún coste extra traérselo para acá, y que le dije, no, no, eso se trae en la maleta. Digo, claro, y digo, es que mucha gente que cuando va a África, pues es lo primero que pregunta, el precio de la importación de trofeos, porque es algo que muchas veces pues te hace decantarte por un paquete o por otro por el precio de los mismos. Pero claro, en este caso tú pagas la preparación del trofeo y te lo traes en tu maleta y perfectamente sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Fenomenal. Bueno, entonces, como decía, aquí van cebándolos con tiempo, entonces luego tú lo que haces es muy divertido porque estás mezclando la caza nocturna de espera con el rececho, porque tú vas haciendo aproximaciones a los comederos. Y es muy divertido, es muy intenso. Ujú. Muy bien. Bueno, pues pasamos si quieres a las tórtolas, que supongo, bueno, yo no sé cuándo será la temporada en Marruecos de cazar la tórtola, pero supongo que será como nosotros un poquito antes, quizás. Sí, ahí empieza un poquito antes. Empieza el 15 de julio Ajá. y termina más o menos el 5 de septiembre, Vale, perfecto. Bien. ¿vale? Más o menos, Sí, es más que o ya no menos. nos queda otra alternativa, porque para los que quieren cazar tórtola legalmente, como yo digo, se tienen que ir a Marruecos. Claro, claro, efectivamente. Es que, bueno, aquí ya sabes que hay Sí, diferentes. Esto es un tema polémico. Yo he estado varias veces allí. Al final, no es que la tórtola no pase porque se la va a cazar, es que la tórtola no pasa porque no tiene por qué pasar. claro, no, Y no, la si quieres tórtola de cazarla, pues Marruecos es la tórtola de Marruecos, la tórtola de aquí es la tórtola de aquí, que es la misma especie, sí, pero la tórtola que cría en Marruecos vuelve a Marruecos a seguir criando y no viene aquí a España y bueno, viceversa. vienen. Eso, bueno, yo tengo es una teoría diferente. Lo que pasa es que al final la tórtola va buscando unos climas más suaves para poder sacar adelante sus polladas y es verdad que han ido pasando para acá, pero es que ahora mismo, porque allí era todo un secarral, pero Es un vergel, sí. ahora mismo desde que empezaron a sacar todo el agua del Atlas y llevarlo por conductos para hacer zonas de regadíos, las tórtolas se encuentran allí el hábitat perfecto. Sí. O sea, es que no tienen agua, tienen protección, tienen humedad, tienen una climatología suave. Es más, cuando esto empiecen a copiarlo en Mauritania, pues a lo mejor probablemente tampoco tenga por qué subir a Marruecos, o sea, porque ni siquiera es una tórtola de Marruecos, viene de Senegal, Sí, viene mucho más abajo. sí. Entonces, pues esto, bueno, pues la cosa se va evolucionando y ya sabemos que la naturaleza al final, pues Sí, los animales se van le adaptando. afecta de alguna manera, Muy bien, ¿vale? bueno, pues cuéntanos la Pero bueno, oferta. estamos hablando de 3 días de caza de mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, son 2.200 euros. Aquí se caza
viernes, los sábados, domingos y los lunes. Y bueno, pues incluye todo, no incluye todo, incluye todo menos los cartuchos. Esto es importante decirlo. ¿El vuelo incluye el precio? No, tampoco, ¿no? No, los vuelos, estos, tiene que saber la gente que siempre que se caza en el extranjero, en los paquetes de caza nadie te puede incluir los vuelos. Lo que sí que hacéis es gestionarlo, eso sí. Eso sí, nosotros por supuesto tenemos acuerdo con diferentes agencias y toda la gestión y los trámites los llevamos a cabo nosotros. No hay ningún problema, pero los vuelos oscilan muchísimo dependiendo tanto de la compañía, de los enlaces, de dónde vayas a volar, claro, de la fecha con la que lo cojas de antelación, o sea, depende de muchas cosas. Uh-huh. Entonces no se puede incluir. Vale, perfecto. ¿Vale? Aquí, bueno, pues tenemos cazadores en Benimelal, en Tadudán, en Marrakech, en Agadir. Bueno, son tiradas de mañana y tarde, como te decía, bueno, unos espectaculares resultados. Ya te digo, además es la tórtola de allí, que es el vuelo de la tórtola que tiramos aquí, estamos acostumbrados, es un vuelo zigzagueante. Son puestos que hay que hacerlos buenos porque tú vas viendo los pasos, te puedes ir corrigiendo. No es fácil y es muy, muy divertido. Al que le guste la caza de la tórtola, desde luego lo va a gozar y con la comodidad de decir, oye, yo es que me voy y tardo 1 hora y media. Sí, que está aquí al lado, no tardo más. Y lo tengo todo hecho. El tema de los cartuchos es lo que todos tienen que saber, que es aparte. El cartucho es aparte, ¿vale? Y el cartucho estamos hablando de que es caro, ¿eh? Sí. Te puede costar 12 o 15 euros la caja, más o menos. Y ¿vale? Traerlo desde aquí a España es complicado, ¿no? Supongo. No puedes. No puedes, ¿ves? Claro. Claro. Bueno, pues nada, pues contar con ello y punto. Ya está, no hay más. Muy bien, perfecto. Vale, grupos mínimos sí recomendamos que sea de 4 cazadores. Hay veces que se juntan 4 cazadores o 6 cazadores, eso es lo ideal. O si no, pues nosotros hacemos por completarlos. Muy bien, fenomenal. 2.200 euros, 3 días. 3 días, ¿vale? De caza, fenomenal. Mañana y tarde, ¿verdad? Mañana y tarde. Fenomenal, muy bien. Y ofertas de corzo, ¿qué vas a hablarnos también? Ofertas de corzo, pues mira, podemos hablar, vamos a hablar de Burgos. Bien. 2 zonas totalmente diferentes, y en precio y en calidad y en tipo de caza, ¿vale? Bien. Primero tenemos una oferta que estamos hablando de cazar corzo representativo por 1.000 euros. Muy bien. Sí, está bien, es en la zona más alta de Burgos, ya pegando con Santander, en la zona de Oña, sí, Merindades. Sí, toda esa zona de lo que es el Valle de Valdivieso y tal. Bueno, es una forma son corzos de montaña, entonces ahí el corzo sabemos que no te va a dar una calidad, te puedes encontrar con sorpresas. Sí. Allí ya estamos hablando de que se están cazando corzos, platas, y algún orito cae. ¿Vale? Sí, pero que es más complicado, pero hay que ir sabiendo a lo que se va. Corzo representativo, ya está. Exacto, es un corzo representativo, 1.000 euros y sabes que vas a hacer un fin de semana de caza y de gastronomía espectacular. Efectivamente. Porque es muy bonito cazar en montaña, sabes que es más difícil, el corzo se sale a ramonear y se mete al monte. Muy protegido, se mete al monte, sale, aprovechas las praderitas, los espinos, las laderitas de boj que te permiten a lo mejor en algún hueco verlo. Los puedes localizar lejos y hacer aproximaciones. Se caza mucho de... Si ya de por sí se suele cazar siempre corzo mucho de culo, como decimos los corceros, aquí en estas zonas más todavía, porque el recorrer muchas o largas distancias no te va a ayudar nada. Te ayuda más tener una zona localizada, que para eso vas con tu guía, donde sepa que el corzo tiene marcado el territorio y que te vas a poner a esperarle de ladera a ladera, y si no es en una paradera es en otra, que esos son los pequeños desplazamientos que vas a hacer, tirando mucho de prismáticos y de paciencia. Exacto, muy bien, fenomenal. Así que bueno, el guía de caza esa parte siempre, esto es igual. 100 euros. Son 150 euros. 150 euros, vale, perdón. 150 euros al día. Que ya va subiendo cada vez más el gasoil y todo, y se nota. Sí, un día teníamos que hablar de los precios de los precintos de corzo, porque yo creo que es algo que no es normal, cada año sube más y yo creo que eso en un momento va a llegar que es una burbuja y va a explotar. En algún momento tiene que explotar porque se están pagando corzos a un precio que no es ni medio normal. Bueno, es que al final, ¿sabes qué pasa? Que esto va a explotar
por diferentes motivos, por la especulación, Total. propiciada por la nefasta gestión por parte de la administración. Al final, aquí, lo de siempre. Yo cuando quieras me meto en una tertulia y me explayo. O sea, yo tengo mi parte, como todos, ¿no? O sea, al final lo queremos todo, pero no cedemos en nada. O sea, los precios de los cotos no paran de subir. No paran de subir. Los límites están congelados, y eso que propicia que al final el cazador pues tenga que amortizar de la manera que pueda el precinto de corzo. Eso lo que al final provoca pues es una mala gestión. Totalmente, porque gestión. Todos sabemos lo que pasa, en fin. Vale, pues bueno, cuéntanos la última oferta del corzo. En la zona de Burgos hemos hablado del representativo por 1.000 euros en la zona norte de Burgos, y ahora ¿dónde nos vamos? A la zona centro-sur, ¿no?, de Burgos. Sí, a la zona centro-sur nos vamos a ir, que yo creo que otras veces lo hemos hablado también, pero bueno, conviene volver a hablarlo. Tenemos una zona ahí en Aranda de Duero, un poco más hacia la derecha, digamos hacia Soria, Peñaranda de Duero. Bueno, pues hay una finquita que es un enclave precioso, con mucha tranquilidad, con comida, con agua, 50% de cereal, 50% de monte. La verdad es que ahí se garantiza tanto la calidad del trofeo como la tranquilidad en la caza. O sea, estás cazando, en cuenta que al ser una finca particular, los animales no sé cómo decirte. Que están tranquilos, sí. Están tranquilos, que los ves de día y estás cazando de día, aprovechas muchísimo más las horas centrales del día. Está claro. Y entonces, bueno, aquí los precios obviamente suben. Claro. Hablando con el proveedor de la oferta, directamente aquí no incorpora corzo representativo, y es por una sencilla razón, porque estás cazando el futuro de la caza, ¿vale? En esta zona, cazar un corzo representativo supone cazar un corzo de 2 años, porque la evolución del trofeo es muy grande, más rápida, y estás cazando un corzo de 2 años, y por tanto no estás haciendo la selección natural o la gestión que debes hacer en un coto de corzos. Así que aquí se cazan selectivos, y todo lo demás se espera que se cacen trofeos. El selectivo tiene un precio de 1.000 euros, y luego pues tienes precios desde 2.650 euros el oro hasta 150 puntos. El oro de 150 puntos a 170 son 3.000 euros, y el oro de más de 170 puntos son 3.500 euros. Madre mía. Pero escúchame una cosa, pero claro, entonces hay si alguien está interesado, puede ir desde un selectivo hasta un corzo oro, por ejemplo. Claro, sí, vale. Bueno, tienes el bronce en 1.800 y el plata en 2.200. Fenomenal, muy Al bien. final, esto incluye cazador profesional, traslado en el cazadero, preparación del trofeo, agua y refrescos en cazaderos, un almuerzo campero, los permisos y las licencias, y lo que no incluye pues es el desplazamiento hasta la finca, el alojamiento y las comidas, la taxidermia, propinas, bebidas alcohólicas y el alquiler de arma y munición, que son 50 euros por cazador y día. Sí, bueno, y el día de caza 150 euros. Pues no sé si querías añadir alguna oferta más, Miguel. Bueno, si quieres por rematar podemos hablar de Arruí, que tengo aquí alguna oferta que hemos entrado, sí. Algo rápido. Mira, nada, un resecho de Arruí macho, vamos a ir incorporando alguno más. Está en concreto este resecho de Arruí macho hasta 60 centímetros. 60. Son 2.000 euros, 2 días de caza. Bueno, se caza en la montaña alicantina, y yo ya sabes que siempre hablo de la Arruí como un añadido más a todos los trofeos de alta montaña, porque es espectacular. Espectacular. La caza es muy bonita, es muy exigente. Encima la montaña alicantina, normalmente por el terreno que tiene, es un terreno áspero, es un terreno que necesitas estar físicamente bien, llevar ropa técnica ligera, y que pasas el día en la montaña, o sea que... Sí, es una caza muy bonita, muy recomendable. Y además que, bueno, pues cada vez tiene más adeptos, y pues está muy bien, un recurso para toda aquella zona, y pues una especie más a poder cazar, que la verdad es que supone un reto más. Eso es. Muy bien, Miguel.
Pues ¿vale? nada, pues que disfrutes mucho en tu estancia en Turquía, ya nos contarás a la vuelta. Y Sí. nada, que hablamos dentro de un mes más o menos, ¿vale? Hablamos de un mes, más o menos. Una- Hay que recordar el teléfono para Es- aquellos que quieran... Ah, sí, es verdad, que se me ¿vale? olvidaba a mí. que quieran contactar con nosotros y ampliar toda la información. El 91 126 0088. Eso es. ¿Vale? Así que nada. Y luego el teléfono de WhatsApp, el 689-654327, que también ahí estáis en contacto con todos los que quieren buscar información. Exacto. Muy bien. Muy Pues bien, nada, pues Miguel, lo dicho. dicho, un abrazo grande. Vive la caza y mucha caza para todos. Buena caza. Hasta ¿Vale? la próxima. Venga, hasta la próxima. Chao. Afición de Campo, especialistas en prendas para la actividad cinegética en la que los clientes son los verdaderos protagonistas, ya que en Afición de Campo se encargan de la personalización de todo tipo de complementos y accesorios con motivos cinegéticos. Si tienes una empresa, necesitas personalizar el merchandising o tienes una sociedad de cazadores o una peña de amigos y quieres que el logo o escudo del mismo luzca y todos lo vean, tu tienda es Afición de Campo, calidad y profesionalidad con más de 7 años de experiencia en el sector. Además, si en el momento de hacer tu pedido utilizas el cupón SOYMORRALERO10, todo junto, SOYMORRALERO10, obtendrás inmediatamente un 10% de descuento en el pedido que hagas a través de la web www.aficiondecampo.com. No esperes más y entra en www.aficiondecampo.com y utiliza el cupón SOYMORRALERO10 para obtener ese 10% de descuento en tu pedido. Y si tienes alguna duda, puedes llamar al teléfono 633-908-608. Afición de Campo, tu tienda online donde el cliente es el verdadero protagonista. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 312. Morral largo, tertulia larga. La que os hemos redifundido con la clase magistral, como digo, que dio Álvaro con respecto a pues cómo hieren y cómo matan nuestras balas y pues todo lo que habéis podido escuchar con Álvaro, el tema de bueno pues los agentes externos, lo que ocurre antes y después del tiro y del impacto de la bala, en fin, todos los agentes externos que influyen a la hora del tiro, como la temperatura, la altitud, el viento, algunos influyen más y otros menos, como el agua, falsas creencias. Bueno, pues la verdad es que una tertulia de las que bueno son muy necesarias y lo hemos dicho en la presentación, ¿no? Lo demanda el sector cinegético, cada vez queremos saber más, cada vez nos profesionalizamos más. Ya no es tan raro ver a cada cazador con su perro de caza menor, con su perro de caza mayor, en las diferentes modalidades que practica, porque al final pues lo que pretendemos es esa excelencia, que se queden la menos cantidad posible de animales heridos en el campo y bueno pues conocer nuestro arma, conocer nuestras balas y conocer bueno pues cómo hieren ambas. Así que nada, espero que haya gustado esta redifusión de la charla que dio Álvaro el otro día con AEPES. Anteriormente hemos hablado con Jorge Rey, que nos ha acercado esa previsión para este fin de semana y la próxima semana, últimos coletazos del invierno, que viene bien frío para despedir el mes de febrero y dar la bienvenida al mes de marzo. Y bueno, pues hemos finalizado con esas ofertas de Hans Todo Montería que nos ha acercado Miguel Arjona, con esos recechos nocturnos en Turquía, esas tiradas de tórtolas en Marruecos y posteriormente pues esos recechos de corzo de cara al mes de abril y de la Rui igual aquí ya en España. A mí solo me queda despedirme hasta la semana que viene, que nos escuchamos dentro de 7 días. Ya estamos trabajando en el morral de la próxima semana. Bueno, de hecho ya llevamos trabajando desde mitad de esta semana pasada para el morral de la siguiente semana. Esto es así, no paramos, pero disfrutamos haciendo el morral para todos vosotros. Así que lo dicho, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, muchísimo cuidado con las armas, muchísimo cuidado con los desplazamientos y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida.